Bueno, disculpe con la interferencia que hubo. Continuando o recalcando en que nos habíamos quedado sería el balance energético de la turbina de gas. Iniciamos con este proceso en el cual mencionamos qué datos usaremos, como son los datos registrados, que son como potencia plena carga, condiciones ambientales y las condiciones del gas natural. También se mencionan los datos técnicos del fabricante y los considerados por nosotros. En este, en este balance utilizaremos las siguientes hipótesis: variación de energía cinética y potencial despreciables, régimen estacionario, superficies adiabáticas y modelo de gas ideal. En primer lugar, calculemos los fluidos de trabajo tanto del combustible, del aire y gases de escape. De los datos registrados tenemos que el consumo de combustible es 4.37 kilogramos por segundo. El consumo de aire será calculado a partir de la relación aire-combustible y el consumo de combustible, siendo este valor calculado el consumo de aire igual a 201.02 kg por segundo. Los flujos de los gases de escape es la suma del aire y el combustible, por lo tanto el flujo de los gases de escape es igual a 205.39 kg por segundo. Sabemos que las condiciones del aire en el estado 1 son 1.01 bar y 18.2 grados centígrados. El software Fullprop nos proporcionará la entalpía y entropía del estado, de igual modo para el resto de estados. Con dos variables, el software nos proporcionará el resto de las propiedades termodinámicas. En el estado 2, la presión a la entrada del compresor se calcula teniendo en cuenta la pérdida de carga en el filtro, que es de 5%, resultando una presión de 1.005 bars, mientras que la variación de temperatura es despreciable, por lo que se considera igual que la temperatura del estado TG1. Para poder calcular el estado TG3, primero calculamos el estado TG3S, el ideal, donde la presión a la salida del compresor es igual al producto de la relación de compresión y la presión en el estado TG2, resultando 16.079 bar. Asimismo, se considera que la entropía en el estado TG3S es igual a la entropía en el estado TG2. Por lo tanto, la presión de entrada en el estado TG3 es igual a la presión del estado TG3S, y a continuación se usa la expresión del rendimiento isoentrópico del compresor, de la cual al despejar obtenemos la entropía TG3. En esta expresión consideramos como eficiencia isoentrópica del compresor igual a 80%, resultando la entalpía igual a 434.515. Aquí vemos las propiedades en este estado. Conociendo los estados de entrada y salida del compresor, podemos calcular la potencia consumida por el compresor, que es igual al flujo de aire por la diferencia de entalpía de salida e ingreso del compresor, resultando esta potencia consumida igual a 88.73 megas. Asimismo, podemos calcular la potencia producida por la turbina gas, ya que tenemos la potencia eléctrica generada por la turbina de gas. Esta potencia producida por la turbina es igual a la suma de la potencia del compresor más la potencia eléctrica generada, siendo la potencia producida por la turbina igual a 165.63 MW. En la cámara de combustión, aparte del aire, ingresa combustible, en este caso el gas natural, donde se conoce el estado del gas natural, que en este caso es presión igual a 27.4 bar y la temperatura de 45 grados centígrados. Igualmente, el software Fullprop nos proporcionará las propiedades termodinámicas del gas natural. Ahora, dentro de la cámara de combustión
los gases sufren una pérdida de presión de carga de 5%. Por lo tanto, en el estado TG4, la presión de ingreso a la turbina es 15.275 bar. Asimismo, tomando como volumen de control la cámara de combustión interna, sabemos que la suma de los productos, la suma de los calores de ingreso es igual al calor de salida. Por lo tanto, sabemos que el flujo de gas por su entalpía más el flujo del aire por su entalpía es igual a los flujos de los gases de escape por la entalpía de los gases de escape, que en este caso sería el estado TG4. Como producto de esta ecuación, nosotros podemos calcular la entalpía del estado TG4, que nos resulta igual a 334.439 kilojoules por kilogramo. Con estas dos variables nosotros podemos obtener ya el estado, las propiedades termodinámicas del estado TG4. Para poder calcular el estado TG5, tomamos como volumen de control a la turbina, donde el producto de flujos de gas de escape y entalpía del estado TG4 es igual a la suma de los productos de los gases de escape y la entalpía en el estado TG5, y la potencia producida por la turbina. De esta expresión se despeja y se obtiene la entalpía del estado TG5, resultando igual a menos 461.979 kilojoules por kilogramo. Luego calculamos el estado TG5S y el ideal. En este se usa la expresión del rendimiento isentrópico de la turbina, de la cual al despejar obtenemos la entalpía del estado TG5S. De esta expresión consideramos como eficiencia de la turbina igual a 90%, resultando la entalpía igual a menos 561.581 kilojoules por kilogramo. Asimismo, se considera que la entropía del estado TG5S es igual a la entropía del estado TG4. Con esto obtenemos las condiciones del estado TG5S. Finalmente, la presión del estado TG5 es igual a la presión en el estado TG5S, obteniendo las condiciones del estado TG5. Con la ayuda del software Flip-Top tenemos las propiedades termodinámicas de cada uno de los estados, y en resumen se muestran los estados obtenidos, como se puede apreciar. Una vez concluido la turbina de gas, pasamos al siguiente proceso: el balance energético de la caldera de recuperación de calor. Para ello mencionamos los datos registrados que usaremos en esta ocasión. Del mismo modo, se mencionan los datos técnicos considerados y de acuerdo a los criterios que son tomados de acuerdo a los criterios de diseño en la cámara de combustión de calor. En esta ocasión se va a considerar las siguientes hipótesis: variación de energía cinética y potencial despreciable, régimen estacionario, superficies adiabáticas, presiones de flujo en los calderines constantes, condiciones de saturación a la entrada y salida del evaporador y a la entrada de agua como líquido saturada a todas las bombas. El análisis de la caldera se dividirá en 4 procesos: el precalentador, el circuito de baja presión, el circuito de alta presión y la condición de los gases de escape a través de toda la caldera. Comenzaremos analizando el precalentador, donde se conocen las condiciones de agua de alimentación que ingresa al precalentador, el estado AA1, las cuales son 1.5 bar y 53 grados centígrados. De los datos registrados tenemos que el flujo en baja presión es 3.6 kilogramos y el flujo en alta presión es 32.5 kilogramos. Considerando que no hay pérdida de flujo en todos los procesos, el flujo de alimentación es la suma de ambos flujos, resultando esto 36.1. Con estos datos se obtienen las condiciones del estado AA1.
Sin embargo, tenemos un dato que nos menciona el flujo de agua de recirculación, que es igual al 10% del flujo total. Entonces es 3.61. Esa parte tengo que corregir. Tomando como volumen de control el precalentador, ahora, tomando como volumen de control el precalentador, tenemos lo siguiente. La presión en el estado AA2 y AA5 son iguales a la presión en el estado AA1, mientras que la temperatura en el estado AA2 es igual a la temperatura de los gases de escape menos el delta de temperatura entre el gas de escape y el precalentador, resultando este igual a 99 grados centígrados. En el precalentador se produce una pérdida de presión de 5%, por lo que a la salida del precalentador en el estado AA3, la presión es de 1.425 bars y la temperatura resulta de la diferencia entre la temperatura de ingreso al precalentador y el delta de temperatura producida en el precalentador, siendo este igual a 109 grados. Podemos apreciar que el estado AA4 y AA6 comparten las propiedades iguales que el estado AA3, que son iguales en presión a 1.425 bar y en temperatura a 109 grados centígrados. Para poder calcular las condiciones después de la bomba de recirculación, que es el estado AA5, primero calculamos la entalpía en el estado AA5S a través de la expresión de la entalpía en el estado AA5S, que es igual a la entalpía antes de la bomba más el volumen específico antes de la bomba por la diferencia de presiones en la bomba de recirculación, resultando igual a menos 2096.670 kilojoules por kilogramo. Con este valor y usando el rendimiento isentrópico de la bomba de recirculación y asumiendo un valor del 75% de eficiencia, podemos obtener la entalpía en el estado AA5, del cual es menos 2096.670 kilojoules por kilogramo. Con esto podemos obtener las propiedades del AA5. Siguiendo el circuito del precalentador, nos encontramos con el descerador y su respectivo evaporador. Y como se considera que las presiones de los fluidos en el calderín son constantes, tenemos que la presión en el estado AA7, AA8 y AA9 son iguales al estado AA6, que en este caso sería la presión igual 1.425 bar. Otra hipótesis a tomar es que en el evaporador se asumen que las condiciones de saturación, por lo que el estado AA7 es líquido saturado. Con esto podemos obtener las propiedades de líquido saturado para 1.425 bars. Del mismo modo, para el estado AA8 se considera que es vapor saturado y también podemos obtener sus propiedades. Hay que hacer una cotización.